Hola, en esta ocasión te voy a mostrar cómo colocar formato a tus datos y a las celdas. Para ello vamos a trabajar principalmente con las opciones que se encuentran dentro de la ficha inicio. También vamos a aprender a utilizar el formato de celdas. En la ficha inicio, en los primeros grupos que podemos ver que son fuente, alineación y número, podemos ver unos pequeños cuadros que están en la parte inferior de cada grupo. Si hacemos clic, se va a desplegar un cuadro que contiene el formato de celdas que vamos a aprender a utilizar también en este video. Empecemos por el comienzo. Tenemos aquí un cuadro en el que se han hecho algunos cálculos. Tenemos el código de producto, la fecha de venta, la cantidad vendida y el precio, el importe, el IGB y más datos numéricos que se han hecho en base al importe de la venta. Queremos presentar esto y no podemos entregar nuestro informe así que vamos a proceder a colocarle un borde para empezar. Voy a seleccionar ese conjunto de celdas, hago clic en la primera y me dirijo hasta la última. Y como quiero ponerle un borde, voy a dirigirme a la ficha inicio. En el grupo fuente, observo que hay un pequeño cuadro. Ahí están las opciones de borde. Si haces clic, se selecciona o se marca la que está actualmente mostrándose. Voy a seleccionar otra vez esta matriz y voy a escoger esa pequeña flecha que está apuntando hacia abajo en la opción de borde. Le hago un clic y se va a desplegar toda esta gama de opciones. Voy a elegir la que dice todos los bordes. Hago clic en todos los bordes y como imaginaban, aparecieron bordes en todos los lados de esa matriz. Este es un primer paso. Lo siguiente es considerar que tal vez te convenga mostrar los encabezados con algún formato en particular. Simplemente selecciona los encabezados y puedes colocarle si deseas algún color distinto. En la ficha inicio o grupo fuente hay una letra A que tiene algún color debajo, esta puede cambiar. Si haces clic en la letra A, se aplica el color que está ahí mostrándose. Pero si activas la flecha que está un poquito a la derecha, puedes ver un cuadro en el cual aparecen otros colores. Si no sabes cuál aplicar, señala el que creas conveniente y Excel te va a mostrar cómo quedaría si aplicas uno u otro. Voy a escoger este en particular. Hago clic y se activa ese color. También puedes colocarle un color a las celdas. Al costado de la letra A, donde activaste el color para las letras, al costado hay un pequeño valecito. Esa es la opción para aplicar el color de relleno. Si seleccionas el color que está ahí, se coloca el que se está mostrando, el color amarillo en este caso. Si no, puedes abrir también estos colores y buscar cuál se acomoda más a tus preferencias. Si no sabes cuál elegir, señalas y Excel te va a mostrar cómo quedaría si aplicas una u otra opción. Voy a coger este verde, un clic y ya está, ya le apliqué el color. A veces los encabezados tienen algunos efectos en particular. Uno que podrías aplicar es el de negrita. En la parte superior también, ficha inicio, grupo fuente, hay una letra N. Le haces clic y el texto toma esta forma, negrita. Si le haces un clic, se quita la negrita. Un clic nuevo y se vuelve a colocar, dependiendo cómo necesites. También en ocasiones podrías encontrar algún texto en los encabezados un poco más grande. Lo que tienes que hacer es asegurarte de que tu encabezado esté seleccionado y vamos a aumentar el tamaño de ese texto. También en el grupo fuente, donde están casi todas las opciones que vas a encontrar para formato, puedes encontrar ahí el tipo fuente. En este caso es Calibri. Si quieres otro, lo escribes. Por ejemplo, si yo quisiera poner Arial, lo escribo Arial, presiono Enter y ese se va a aplicar. Pero si quieres explorar otras alternativas, abres el pequeño cuadro y van a aparecer otras opciones. Lo único que tienes que hacer es señalar la que te parezca más apropiada y Excel te va a mostrar una especie de vista previa para que decidas si tomas o no ese tipo fuente. Ese me pareció interesante. Uno que sea un poco más formal podría ser, por ejemplo, este de aquí. Lo voy a seleccionar y se aplicó directamente. Aquí podemos aplicar algunas opciones. También vamos a aprender a utilizar algunas opciones más que tenemos en cuanto al ancho de la columna. Si nos percatamos, aquí en la celda donde dice fecha de venta, no se ve todo el contenido del encabezado. A veces pasa porque la columna es muy angosta.
Una opción que tienes es hacer clic en la columna. En este caso voy a seleccionar la cabecera que contiene esa columna y con ella voy a trabajar. Entre la C y la D hay una línea. En esa línea voy a hacer un clic y desplazo hacia la derecha para aumentar el ancho. Desplazo hacia la izquierda para disminuir el ancho, como prefieras. Por lo pronto vamos a dejarlo así, un poquito más ancho. Y vamos a centrarnos también en cuál va a ser el formato que vamos a aplicar a los números. Hemos aplicado este formato que dice Aroni al texto y vamos a tratar de aplicarlo también a los números. Selecciono estos números y voy a decirle que quiero ese tipo de formato. Si no te parece muy apropiado, puedes de todas maneras escoger otro. Por ejemplo, voy a trabajar este formato. Pero si es un documento más formal, pues podrías aplicar otro tipo de formato dependiendo de tus necesidades. Hasta ahora estamos manejando estos formatos, pero hay una observación aquí, porque las unidades monetarias deberían tener por lo menos el símbolo de soles, y no lo tienen. Es más, algo que parece curioso es que algunos números aquí tienen dos decimales, otros tienen un decimal y hay otros que no tienen ningún decimal. Hay que emparejar eso. Empecemos primero por los decimales. Tiene dos opciones. La primera es esta. Selecciona los datos numéricos que en este caso parten del precio hasta el total. Puedes dirigirte a la ficha inicio y trabajar con el grupo llamado número. En el grupo número hay dos opciones, una que es para aumentar decimales y otra para disminuir decimales. Voy a disminuir decimales. Ya está, ninguno tiene decimales. Ahora voy a aumentar. 1 y 2. Ya está, todos tienen dos decimales. Voy a presionar control Z para explorar la otra opción. ¿Qué pasa si no tiene el formato que necesitas? Bueno, podrías trabajar con aumentar decimales o quitar decimales. Pero te voy a mostrar otra opción que está en la ficha inicio. En los primeros grupos hay unos pequeños cuadros en su parte inferior. En cualquiera de esos abres. Creo que debes tener primero seleccionada o seleccionadas las celdas que vas a modificar. Como voy a ponerle formato a un número, a un conjunto de números, voy a escoger el grupo de número. En número tenemos diferentes categorías. Una de ellas es el número, al que le puedes dar un formato de separador de miles e indicarle cuántos decimales quieres. Pero ya que se trata de unidades monetarias, puedo utilizar dos opciones. Son equivalentes. Por ejemplo, puedo utilizar moneda o contabilidad. Son muy parecidas. Vamos a empezar por moneda. En moneda, yo puedo indicar también cuántos decimales deseo. Con las flechitas que están aquí en puntos decimales, puedo aumentar la cantidad de decimales o lo puedo disminuir. O si no, simplemente el número que está ahí lo elimino y escribo la cantidad de decimales que yo quiero. Quiero dos decimales, escribo 2. Debajo de posiciones decimales dice símbolo. A veces está marcada ninguna, o ninguno, ninguna, dependiendo. Pero en este caso me interesa trabajar con soles. Podrías escoger otro símbolo. Si deseas, por ejemplo, dólares, buscas el símbolo, lo seleccionas y se va a aplicar igual como lo vamos a hacer aquí con soles. Simplemente acepto y ya tengo ese formato con soles. Dos decimales y soles. Con un solo movimiento he hecho esos dos cambios. Seguramente te estarás preguntando por qué aquí donde dice su total se ven esos numerales. Eso pasa cuando tu columna es muy angosta. La columna H la voy a poner un poco más ancha. Un clic en el borde y desplazo hacia la derecha. Ya puedo ver los números. ¿A qué más le vamos a aplicar un formato? Veamos. Las fechas que tenemos aquí tienen un formato que generalmente usamos, pero no siempre tiene que verse así. Podrías aplicar otra opción para la vista de tus fechas. Voy a seleccionar las celdas que contienen las fechas y en esa ocasión me voy a dirigir a la ficha inicio y voy a utilizar aquí alguno de estos pequeños cuadros que están en los primeros grupos. Aquí viene el dato curioso. Cuando quieras modificar el formato de una fecha, elige el grupo de número y podrás encontrar una opción que dice fecha. Porque las fechas son números, solamente que se muestran así porque lo que vemos es una apariencia, un formato, que incluso podemos modificar. Si esa apariencia de la fecha no te parece apropiada o no te agrada, en el grupo de números, fecha, puedes escoger otro formato, otra apariencia. Si la apariencia que quieres para tus fechas está ahí, simplemente le haces clic
y las seleccionas. Por ejemplo, yo quiero que no se vean con los slash, sino con guiones. Acepto y ya se ven así. Es más, si vuelves a abrir el formato de celdas, puedes seguir cambiando, grupo, número, fecha, y quiero que no se vea con el formato de siempre, días, meses y años, sino quiero que se vea con ese otro formato, años, meses y días. Lo selecciono, acepto, ya está, ya lo tengo, con otra apariencia. Sigue siendo la misma fecha, pero con otra apariencia. Vamos a aplicar lo que se llama también formato personalizado. Otra vez, en la ficha de inicio, en los primeros grupos hay unos pequeños cuadritos en la parte inferior, hago clic en cualquiera de ellos. Como la fecha es un número, me dirijo al grupo de números en fecha. Ya sabes que si la apariencia o formato que deseas está ahí, la seleccionas. Si no, después de seleccionar fecha, bajas un poco más y eliges la opción que dice personalizada. Personalizada. Y aquí vamos a empezar a editar. La apariencia que tiene tu fecha está en la muestra. Así está. La misma. La muestra es la apariencia de tu fecha. Esta muestra depende del tipo. Este tipo es el que vamos a editar. El tipo. Voy a eliminar lo que está ahí. Y tienes que saber que normalmente cuando trabajamos con fechas, la letra D representa la cantidad de días. Si yo escribo dos letras D, me va a mostrar dos dígitos del día. Si yo escribo tres letras D, me muestra el nombre, pero abreviado. Y si utilizo cuatro letras D, me muestra el nombre del día completo. Voy a dejar un espacio, ya que apareció el nombre del día completo. Ahora quiero el número del día. El número del día lo obtengo con uno o con dos letras D. Ya está. Así tengo que se trata del miércoles 10. Por ejemplo, voy a dejar un espacio y voy a agregar algún texto. También puedo agregar un texto en las fechas. Voy a escribir entre comillas la palabra D para que diga la fecha miércoles 10 de y el mes en cuestión. ¿Cómo obtengo el mes? Dejo un espacio y el mes lo obtengo combinando o utilizando las letras M. Una o dos letras M me muestra el número del mes. Tres letras M me muestra el nombre del mes pero abreviado. Cuatro letras M me muestra el nombre del mes completo. Aquí tengo en el ejemplo que dice miércoles 10 de febrero. ¿Pero de qué año? Bueno, eso vamos a colocarlo ahora. Voy a dejar un espacio y entre comillas voy a escribir del. Ya está, del, para que diga miércoles 10 de febrero del y luego el año en cuestión. Voy a dejar un espacio y cuando quiero trabajar con los días utilizo letras D. Cuando quiero utilizar o quiero trabajar con los meses utilizo letras M. Cuando quiero trabajar con el año utilizo letras Y. Con una o dos letras Y me muestra los dos últimos dígitos del año. Si pongo 3 o 4 ya me muestra los cuatro dígitos del año. Entonces mi formato se va a ver así, como está en la muestra. Acepto. Se ve así porque la columna es muy angosta. Voy a aumentarle un poco ancho. Y aquí lo tengo. Esta es la fecha de venta. Así también lo puedes personalizar en caso lo necesites. Pero ¿por qué está acomodado en la parte derecha? Tú puedes determinar si un texto se acomoda en la parte derecha de tu celda, al centro o a la izquierda. Lo único que debes hacer es seleccionar el texto, dirigirte a la ficha inicio y esta vez vamos a trabajar en el grupo alineación. En alineación vas a encontrar 6 pequeñas figuritas que son como unas líneas horizontales. Las que están abajo te permiten colocar en la izquierda, al centro o derecha. Izquierda, centro, derecha. Vamos a ampliar un poquito esta columna para ver qué hacen las líneas que están encima. Las de abajo mueven de izquierda, centro, derecha. Las que están encima, la parte superior, central, inferior. Las de abajo, izquierda, derecha y centro. Las que están encima, parte superior, central, inferior. Eso es lo que hace. Voy a colocar en este caso en la parte derecha todo, en la parte derecha, selecciono la derecha y al centro, ya lo tengo, ya está. Y el código quiero dejarlo en el centro, lo selecciono y lo centro y lo alineo y ya lo tengo. Hasta aquí. Y si te parece que es un poco práctico tener una fecha de este tipo, la puedes volver a editar. Seleccionas
fecha inicio. En cualquiera de los cuadritos abres el formato de celdas, en número, eliges personalizada y puedes cambiar, ¿no? Puedes cambiar. Por ejemplo, quiero fecha, pero alguno de los formatos predeterminados. Quiero, por ejemplo, este de aquí que tiene esta forma que conocemos. ¿Acepto? ¿Ya está? Ahora la columna quedó muy ancha. Tiene dos opciones. Puedes hacerle clic y desplazar para disminuir el ancho, o puedes aplicar un autoajuste. Aquí en la línea que está entre la C y la D, en lugar de hacer un clic y desplazar, haz un doble clic y aplicas un autoajuste. Ya Excel determina cuál es el ancho apropiado y lo coloca. ¿Qué más tenemos por ver aquí? Hemos aprendido a colocar los colores en el texto. Aquí en la ficha inicio, con la letra A, color de texto, y el color de la celda, aquí en el valdecito, color de relleno. También podemos aplicar un texto aquí, por ejemplo, o un texto o una apariencia de texto aquí en los números que vemos aquí en cantidad. Supongamos que estamos vendiendo polos, que se trata de una tienda de polos, por ejemplo. Entonces, me gustaría que aquí diga 52 polos, 10 polos, 30 polos, 15 polos, 23 polos, pero no lo puedo hacer así directamente, porque si escribimos así 10 polos, por ejemplo, y abajo escribimos, no sé, tal vez 30 polos, por ejemplo, 30 polos, estos datos son tipo texto. Los datos tipo texto no los puedes sumar. Voy a intentar sumarlos aquí. Voy a decir así, igual el primer valor más el segundo valor, y como era de esperarse, no se puede calcular, hay problemas. Voy a eliminar esto porque solamente se pueden sumar números. Entonces, ¿cómo logro que en las celdas aparezca la palabra polos, que es el producto del que estoy hablando? Con formato. No voy a cambiar el dato, simplemente le voy a dar otra apariencia. Voy a seleccionar estas celdas, voy a seleccionar y después me voy a dirigir otra vez al formato de celdas. Fecha inicio. En los cuadritos que vemos ahí voy a abrir. Como voy a dar formato a un número, elijo el grupo de números. Y ahora lo que voy a hacer es elegir el formato número. Bueno, son números enteros, no quiero ningún decimal. En posiciones decimales, 0. El separador de miles tal vez lo necesites, pero en este caso no. No lo voy a activar, pero si deseo lo activo. Lo que voy a hacer ahora es dirigirme un poco más abajo del número para trabajar con una opción personalizada, un clic en personalizada. Recuerdan que el número que se muestra o el número que vemos en el Excel es igual a la muestra. Esta muestra depende del tipo. En el tipo yo veo un 0. Ese 0 representa al número que hemos escrito. Después del 0 que vemos ahí, voy a dejar un espacio y voy a agregar el texto que yo desee. Cualquier texto. Por ejemplo, voy a agregar la palabra polos que me interesa. Cuando quieras agregar un texto para el formato personalizado, cualquiera que sea, para fecha, número, lo que sea, entre comillas lo escribes. Entre comillas voy a escribir la palabra polos. Vean la muestra, ya apareció, 52 polos. El texto lo escribí entre comillas. Acepto y ya tengo ese formato, que sigue siendo numérico, y te lo voy a demostrar. Aquí en esta celda voy a aplicar una función suma a esos datos que yo estoy afirmando que son numéricos. Voy a escribir igual suma y voy a seleccionar esos datos, paréntesis, así se aplican las fórmulas. Si es verdad que esos datos son numéricos, voy a obtener este de aquí, este valor, también numérico, porque solamente he cambiado la apariencia, no el número. Ya que hemos comprobado esto, creo que ese cuadrito lo puedo dejar así, a manera de prueba, y vamos también a trabajar con una opción más que tiene que ver con los formatos. Primero, esta matriz como que se ha puesto un poco ancha. Esa columna es innecesariamente ancha, por ejemplo, pero si la pongo más angosta no se ve el nombre completo. Hay algo que yo podría aplicar. Primero voy a hacer esto, voy a uniformizar el tamaño de mi matriz. Algo práctico que puedes hacer es ver cuál es el ancho de tu columna que tiene datos más grandes. Por ejemplo, aquí el total. ¿Qué ancho tendrá? ¿Cómo lo puedo averiguar? De dos maneras. De dos maneras puedes averiguar el ancho de una columna o incluso el alto de una fila. Quiero el ancho de esa columna. En la cabecera J, que involucra esa columna, puedes seguir dos caminos. Dirigirte a la ficha inicio. Buscar el grupo celdas. En el grupo celdas está la opción formato. En formato
busca la opción que dice ancho de columna. Si le haces clic, Excel te va a mostrar un cuadrito pequeño donde está ahí el tamaño del ancho de esa columna. En este caso es 10.71. También lo puedes obtener así, directamente. En la cabecera J, clic derecho, y en una de las opciones debe decir ancho de columna. Con clic derecho también, ancho de columna, y te sale ahí el valor. 10.71. Entonces le voy a dar a todo un tamaño 11, por ejemplo. 11. ¿Cómo hago eso? Voy a seleccionar la matriz, pero ya que voy a cambiar las columnas, voy a seleccionar las cabeceras directamente, desde la J hasta la P, por ejemplo. Y le voy a aplicar un tamaño 11. Puedes hacerlo de dos maneras, como vimos hace un momento. Fecha inicio, grupo celdas, formato, y aplicas el ancho de columna. O si no, en cualquier columna seleccionada, clic derecho, ancho de columna, y simplemente escribes el tamaño que necesitas. Yo quiero un tamaño 11, escribo 11, enter. ¿Está? Todo tiene tamaño 11 ahora. Todo está parejo, del mismo tamaño. El problema está con las fechas. Bueno, la fecha sí podría ser un poco más ancha. Ya determinas eso. Pero hay un problema. A pesar de que he puesto un poco más ancha la fecha, no se ve todo el encabezado. Es que es muy ancho también. ¿Cómo podría ser? Una opción que tienes es no trabajar ya con el ancho de la columna, sino con el alto de la fila. Estos encabezados están en la fila 6. Esta fila 6 la voy a variar para que aumente su tamaño. Debajo del 6 hay una línea, hago un clic y puedo aumentar el alto de la fila. Pero aunque la fila sea más alta y tenga más espacio, no se ve todo el contenido de la celda C6 que dice fecha de venta, no se ve. Hay algo que puedes hacer para aprovechar mejor el espacio de una celda o conjunto de celdas. Selecciona las celdas que te interese ajustar, por ejemplo. Te diriges a la ficha inicio también. En el grupo alineación vas a encontrar una opción que dice ajustar texto. Haces clic en ajustar texto y el texto se acomoda. Ya está, se acomodó. Pero está como uno muy abajo y otro muy a la izquierda. Trabaja con la opción que está en el grupo alineación. Centrar, alinear. Y así. Me di cuenta que faltaba un poquito más de ancho. No hay problema. Puedo seleccionar otra vez. Clic derecho en cualquier encabezado o cualquier cabecera. Ancho de columna. Y bueno, le voy a poner por ejemplo 11.5. Enter. Todavía falta un poco. Ya le voy a poner ancho de columna 12, por ejemplo. Ya está. Ahora sí, todo está parejo. Se ven todos los datos. Y esta opción está aquí. Lista. Está mucho más presentable. Y ya puedes entregar este informe. Si quieres dar una apariencia aún mejor a tus bordes, por ejemplo. Este borde es uno bastante convencional que obtuviste en la fecha inicio. Opción todos los bordes. Pero no tienes que quedarte con esa opción. Si abres también el formato de celdas y te percatas, no solamente puedes darle formato al número, también puedes modificar algo de la alineación, trabajar con la fuente. Aquí también puedes ponerle otro tipo de fuente, le puedes poner si quieres negrita o cambiar el tamaño. Incluso puedes cambiar el color del texto. También. En este caso lo que voy a hacer es trabajar con el borde. Voy a hacer clic en borde y eso se trabaja de esta manera. Primero escoges el tipo de borde que necesitas. Voy a escoger este borde que está un poquito más grueso. Bueno, voy a exagerar un poco para que se note. Este borde grueso, escogí el tipo de borde, escoges qué color de borde quieres. Voy a escoger uno que llame la atención para que se note, por ejemplo este morado. Ya está, este borde grueso de color morado, ¿dónde lo quiero aplicar? En este caso en la parte exterior o el contorno. Ya está. Y voy a aplicar un borde interno aquí al mismo tiempo, siguiendo la misma secuencia. Elijo el tipo de borde, en este caso punteado. Elijo el color de borde. Si quieres, cambia, si no, no. Yo voy a cambiar para que veas que sí se puede hacer. Voy a escoger este azul. Tipo de borde, color de borde y después indicas dónde quieres aplicarlo. Quiero en el interior. Así voy a combinar dos tipos de borde, si es que lo deseo. Aceptar. Y ya tengo otro tipo de borde. Grueso en el exterior e interior delgado. Es una opción que tienes para que puedas aplicar los formatos a los cuadros que puedas elaborar. Aquí en esta hoja de Excel hemos terminado, pero tenemos una hoja 2 donde hay un ejercicio con el que podrías practicar también. Los datos están en soles y puedes aplicarle algún formato que creas conveniente, ¿no? Para que tenga una adecuada presentación.
Así que eso es todo en cuanto a este video y también te agradezco mucho por tu atención.